a fondo. El Senado de la República aprobó en comisiones la reforma constitucional en materia de condonación de impuestos. Para concluir el proyecto de decreto, solo falta revisar la redacción del documento. Pero, ¿qué originó la figura de la condonación de impuestos? Al momento de descalificar a los contribuyentes beneficiados con la amnistía fiscal, ¿se consideraron los casos por parte de la autoridad hacendaria en que realizó cobros abusivos? Justo para ahondar en este tema, en esta ocasión, rescataremos los testimonios de expertos en materia fiscal. El senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, destacó el hecho de que el presidente de la República ya no tendrá facultades para favorecer a contribuyentes privilegiados. En este sentido, eliminar el privilegio discrecional que tenía el presidente de la República en turno para condonar impuestos, desde luego que refleja el propósito que tenemos nosotros de esta justicia tributaria a la que me refiero. Todos los ciudadanos, en el sentido estricto de la ley, contribuimos. Buscamos que los que ganan más paguen más, los que ganan menos paguen menos. Y lo que no es concebible, por lo menos así lo comentamos todas las fuerzas políticas hoy, es que el presidente de la República en turno distinga, privilegie a empresarios o personas físicas o morales y condone impuestos de manera discrecional, pero que no sea la decisión del presidente unipersonal, dirigida con algún sentido subjetivo, la que privilegia a unos cuantos. Estamos hablando de 400,000 millones de pesos. Estamos hablando de recursos que se condonan en periodos específicos de la magnitud tan grande como lo representa el pago del servicio de la deuda, que este año, de los 10 billones que debemos los mexicanos, criminalmente esta deuda criminal, estamos pagando en este año 700,000, poco más de 700,000 millones de pesos. Y a todo esto, ¿dónde queda la base no contribuyente? Aquella que se desempeña desde el sector informal de la economía. El propio senador Armenta responde. La actividad informal es el resultado de la incapacidad, de la ineptitud, de la indiferencia de los gobiernos. A mayor crecimiento de la informalidad, mayor ineptitud, complicidad y indiferencia del poder público. Ese es el resultado. Respecto a la eliminación de la amnistía fiscal, el doctor Armando Sánchez Vargas, investigador y director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, consideró que se terminará con la generación de incentivos perversos. Desde el punto de vista económico, lo que tú mencionas hace un momento es muy importante, ¿no? No incorporar la informalidad es una cuestión que genera una distorsión, ¿no? Eso es importantísimo. Uh-huh. Por el otro lado, también por el punto de vista económico, pensemos, por ejemplo, en el caso del Banco de México. Una vez que se establecieron reglas estrictas y se genera credibilidad sobre ciertas leyes, entonces el Banco de México genera eso y siempre va a ofrecer una institucionalidad para mantener la inflación. También fiscalmente se tiene que hacer. No puede haber inconsistencia, un año cobro, al próximo no, genero también distorsiones. Entonces, en este sentido, yo creo que la reforma de estos artículos es importante porque va a establecer un precedente de que no va a haber esta situación de que yo ya no pago porque me generaron el incentivo perverso de que entonces, pues, si me espero 6 años, quizá ya no pague, ¿no? Me condonan. Claro. Ese es un incentivo perverso, eso no genera institucionalidad y genera una institución inconsistente. Sería lo mismo si dijéramos que el Banco de México, igual también el gobernador del Banco de México puede tomar la decisión de bajar las tasas de interés a su gusto. Entonces también tiene que haber una institucionalidad. Necesitamos una Secretaría de Hacienda, un SAT, que tenga esa institucionalidad y que pueda contar con esas leyes y aplicarlas al mismo tiempo que como el Banco de México en política monetaria tiene eso. Sin embargo, es injusto también por la cuestión de la informalidad. Entonces, se tienen que trabajar con las dos cosas. Yo sí creo que hay que reformar esos artículos. Tenemos un país que
que solo recauda el 13% del PIB. Una economía como Chile recauda el 20%, los europeos recaudan 40%, pueden hacer los gastos necesarios para pagar por la infraestructura y los servicios, claro, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que se reformen estas leyes, creo que es importante tomar en cuenta a aquellos empresarios que son cumplidos efectivamente, en ese sentido habría que pedir, ¿verdad? Solicitar que hubiera, tomar en cuenta eso, pero yo sí creo que el reformar estas leyes y el hacer que se haga esa consistencia es importante. En su momento, la maestra Aide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, estuvo de acuerdo en que hay casos de abusos en cobros excesivos a los contribuyentes. Hay una historia particular de cada uno de ellos que no se ha contado, porque tampoco es que se haya revelado cada uno de los motivos, las justificaciones y las historias de estos 7,884 contribuyentes condonados. Pero creo que lo que sí ha quedado claro después de tener la información y de revisar las bases de datos es que justamente los programas masivos de condonación de impuestos, el que se hizo en 2007 y el que se hizo en 2013, realmente no sirvieron para lo que se supone que tenían que servir. O sea, si uno revisa la exposición de motivos de las dos leyes de ingresos y el paquete económico que en su momento mandaron tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, se supone que trata de recuperar la cartera vencida, ¿no? Es parte de lo que quieren hacer estos grandes programas de condonaciones masivas. Y entonces uno entra a los números y revisa, bueno, vamos a ver si lo lograron. Entonces, en el programa de 2007, de cada 100 pesos que le debían los contribuyentes al fisco, perdonaron 86 y recuperaron 14. Y en el 2013 recuperaron 25 y condonaron 75. Entonces, digamos, el primer punto es que los programas no son efectivos en ese sentido. Ahorita podemos pasar a la parte de cuáles son los criterios, a qué responde justo en los primeros años que llegan los presidentes a ocupar el puesto, vienen estos grandes programas masivos de condonación. Hay mucha gente que dice y se pregunta, y yo creo que son dudas razonables. Esto no responde a un pago de favores cuando pues no ha pasado ni un año de las campañas políticas presidenciales. Claro. De alguna manera tú pudiste haber recibido esos fondos y dices, yo te los regreso después en el programa de amnistía fiscal. Digamos, no tenemos pruebas de eso bajo ninguna circunstancia, pero lo que sí tenemos pruebas es de que los programas no han sido efectivos. O sea, si sumamos los dos programas, estamos hablando de 250,000 millones de pesos que el Estado mexicano dejó de recaudar para beneficiar o para cumplir con derechos humanos de pueblos, comunidades y ciudadanía en general, pero particularmente a nosotros desde Fundar nos importan mucho los grupos históricamente discriminados y excluidos. En un país que vive en condiciones de pobreza muy fuerte, de pobreza y pobreza extrema, todos esos 250,000 millones de pesos que dejaron de entrar al erario público, pues dejaron de ser bienes y servicios de calidad para las personas que más lo necesitan. Y luego, si uno se pone a revisar esas listas, ¿no?, francamente se hace muy difícil creer que algunas de estas grandes empresas o estos contribuyentes de la farándula, de la clase política, puedan caer en los supuestos que se supone que aplican tanto para condonar o para cancelar. Entonces, yo creo que es muy interesante que se haya abierto la información porque nos permite analizar, contextualizar y problematizar a partir desde distintos puntos de vista y justamente tratar de entender la problemática de manera más profunda para que mejoremos nuestro sistema fiscal a futuro. El maestro Eduardo Méndez Vital, abogado especialista en materia fiscal y miembro de la Barra Mexicana de Abogados, reconoció que la gran mayoría de los casos de condonación partió de un litigio contra el SAT. La mayor parte de los que yo, en lo particular en la práctica, llegué a ver, sí estaban en litigio. Entonces el procedimiento era, te desistes de tu juicio, vienes conmigo, me solicitas, te lo aplico y terminas pagando una cantidad menor. El maestro Méndez Vital explica qué ruta siguieron estos casos, en que al pelear un cobro injusto, Hacienda de todas formas terminaba cobrando una parte de lo reclamado. Y el fisco está siendo arbitrario en el impuesto que le quiere cobrar, el crédito se lo quiere cobrar y no es correcto y es arbitrario,
seguramente el contribuyente se fue a un juicio. Y a lo mejor ya con ese juicio, te pongo un mal ejemplo, usted no lo debe y usted considera tener elementos, va con un asesor fiscal y le dice, efectivamente usted nos debe esta cantidad, está cometiendo un abuso de autoridad, bueno, vamos a pelearlo al tribunal fiscal y en ese tribunal lo va a ganar. Pasan 2 años y sus 100 ahora ya son 120 que debe. Y sale un decreto que dice que si me pagas hoy 10, ya no tienes problema. Y usted diría, a ver, ¿cuánto me cuesta el abogado? ¿Cuánto me cuesta la fianza para garantizar el interés fiscal cada año? Saco mis cuentas, mira, mejor le pago 10 y ya me quito de broncas y ya no sigo con el juicio, aunque estoy seguro que lo voy a ganar, no importa, desde ahorita me arreglo. Sobre este punto en particular fijó su posición la maestra Aide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, que fue la organización que luchó por hacer pública la lista de contribuyentes que se beneficiaron con la amnistía fiscal. Finalmente, creo que aquí la problemática más grave, si estamos hablando de este caso, son los grandes programas de amnistía fiscal. Porque estamos hablando de 274 mil millones de pesos de 2007 a 2015 por condonaciones. Y de esos 274, 253 son a partir de estos 2 grandes programas. O sea, en realidad, los 2 grandes programas es en donde está el tema. Si esos programas ya no existieran y nosotros nunca hemos dicho que no deberían de existir las condonaciones y tampoco las cancelaciones. Son figuras importantes, son figuras que responden a contextos muy particulares en donde sí es necesario condonar porque hay una afectación y es necesario reactivar la economía de una comunidad y demás. Pero aquí la problemática son los grandes programas de amnistías fiscales. Ahora, si se eliminan también se pueden hacer derivar de una mala estimación del SAT. Sin que duda. el SAT corrige a través de la condonación. Sí, mira, por ejemplo, se habla de que hay algunos, por ejemplo, tú dices de estas condonaciones masivas que se hacen a principio de año, cuando en el SAT a veces se equivocan y entonces te quieren cobrar, sí, en la actualidad, no, te quieren cobrar del pasado lo que establece la miscelánea fiscal de este año. Entonces, cuando se dan cuenta del error por la cantidad de litigios que empiezan a presentarse, hacen estas amnistías masivas. Pero, ¿de quién es la atribución para otorgar el perdón del pago de impuestos? ¿Del presidente en turno o de los congresos? Así lo aclara Juvenal Lobato, vicepresidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. Estos programas de condonación, y lo comentamos hace un momento, si bien es cierto, con independencia del origen que puedan llegar a tener, tienen una justificación estrictamente legal. Es decir, está en una ley, está aprobada por el Congreso, sí enviada por el Ejecutivo, pero que tuvieron que aprobar en el Congreso de la Unión. Más allá de si hay o no este elemento político, está ahí. Entonces, en teoría, esa generalidad hace que muchos contribuyentes que puedan ubicarse en ese supuesto puedan entrar en él. Aquí, por eso lo que decía el senador de que era para quitar la facultad al presidente, pues me parece que no es correcto. O sea, es una facultad que se le está quitando en todo caso al Congreso de la Unión en general para emitir este tipo de disposiciones. Eso como primer punto. Segundo, que creo que es un poco lo que comentábamos ahorita. Un gran rubro, me parece, y lo malo de esta información es que no lo podemos desprender o segregar así, es que un gran rubro seguramente debe ser el de las empresas, grandes empresas o empresas medianas o pequeños contribuyentes, que el SAT les emitió un crédito fiscal. Cualquier que haya sido la razón, un error, una auditoría, una interpretación que a juicio del SAT sí tenían que haber acumulado ingresos o no, pudo haber sido eso. Y entonces se van a litigio. Lo curioso de estos programas justamente era que establecían en esos supuestos o como requisitos que si las personas se habían ido al litigio, para que procediera la condonación tenían que desistirse. Entonces, aquí podrían pasar 2 cosas. La primera es que el contribuyente tenía que decidir. Es decir, estoy convencido de los argumentos que tengo para ganarlo en un litigio. Si estoy convencido, entonces yo me voy al litigio y le sigo y me acabo. Si no estoy convencido o no confío en los tribunales, entonces me desisto, sé que voy a pagar, aunque no haya estado yo convencido de eso, lo pago, pero termino con ese problema, digamos, de carácter fiscal. Entonces, pero esa información no la tenemos, no sabemos cuántos son, no. Y finalmente, la parte justamente de los amparos que han promovido las empresas. Me parece que ese es otro gran rubro y que también deriva de esto, pero que es distinto, ¿no?
¿por qué no han querido que se den a conocer esos nombres? Entiendo que por ahí hubo incluso unos temas de filtraciones de la información, de si sí lo hacían o no, y esos nombres no han aparecido y son otros, pero es otra de las aristas también de toda esta información, ¿no? Cuando se hizo pública la lista de los condonados por Hacienda, el gobierno de la República puso a todos en la misma canasta, hecho que reprobó totalmente Eduardo Torreblanca, periodista colaborador de Mega Noticias y columnista en el periódico El Financiero. Lo cierto es que es muy desafortunada la actitud del gobierno de poner todos en la misma canasta y en una programación binaria, ¿no? O eres bueno o eres malo, maestro. Si tú tuviste una condonación, eres mal mexicano. Y parte de esa canasta está integrado también por empresas que fueron injustamente valoradas en sus ingresos por el SAT, que tuvieron conscientes de que había sido un mal cálculo del crédito fiscal, que vale la pena que ustedes nos los aclaran para las personas que no van a pensar que le dieron dinero a los contribuyentes y no es así. Sí, sería interesante que nos digan que es un crédito fiscal. ¿No? Entonces, yo no me metería en un litigio si no tuviera absolutamente la garantía de que la voy a ganar, que estoy siendo injustamente calculado por el SAT, ¿no? Y entonces pues eres mal mexicano, ¿no? Cuando sí, efectivamente habrá muchas empresas grandes que han abusado, que tienen políticas fiscales muy agresivas, al límite de lo legal, pero también una cantidad importante de empresas que son honestas. A la pregunta sobre el hecho de que endurece la fiscalización contra el contribuyente común, pero no se toca la informalidad, el propio licenciado Juvenal Lobato de Coparmex fijó así su postura. Me parece que eso sí el gobierno tendría que tomar alguna medida para que no sean los mismos contribuyentes siempre. No hay en el paquete económico de este año ninguna medida que vaya en esa parte. Todo es para las vendedoras por catálogo, para las retenciones en subcontratación. Todos son justamente los que ya están, o sea, que son cautivos. Que no juzgo está bien o está mal, eso ya lo veremos después seguramente, pero no hay ninguna medida contra la informalidad. Eso sí me parece también muy delicado. Y segundo, nada más para poner el ejemplo y redondear la idea. A ver, cuando yo digo un crédito fiscal es la cantidad que el Estado tiene la facultad de poderle cobrar a alguien, a un contribuyente. Voy a poner un ejemplo, voy a ser muy puntual. Me han tocado muchos casos en los que de repente llegan los contribuyentes y solicitaron préstamos a las instituciones bancarias o préstamos a otras personas morales, y entonces esos préstamos ingresan a su patrimonio. Esos préstamos, en estricto rigor, no son ingresos por los cuales ese contribuyente deba pagar impuestos. No. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de devolverlo. Entonces, el SAT normalmente lo que hace, y eso el ejemplo que les ponía yo de este tema, a veces millonario, las observaciones, dice, tuviste estos ingresos, entonces te voy a determinar el impuesto. Y entonces viene todo un tema, oye, SAT, no, aquí está mi contrato de crédito, aquí está mi ingreso, mi registro contable y todo. Y entonces el SAT dice, no, pues para mí no es suficiente porque el contrato tuviste que haberlo ido a protocolizar ante un notario público, porque tuviste que haber hecho otro registro contable, porque tuviste que haber sacado una póliza específica de cuándo le pagaste y si fue en parcialidad. Oye, pero es que le pagué en parcialidades. Pero es que no están tus parcialidades registradas. Entonces, todo esto es lo que se pelea en un litigio. Entonces, en esos casos, cuando una empresa o un contribuyente está en esas condiciones, dice, oye, pues por eso me voy a ir al litigio. Yo estoy convencido que lo que hice es correcto y que no me tendrían que cobrar. Entonces, ahí es donde viene el punto. Si están y que no viene esa información desagregada, no sabemos qué casos son así, si fue un litigio o si fue otro que efectivamente no declararon un ingreso y no pagaron impuesto, y entonces puede ser hasta negocio, ¿no? Oye, pues que me liquiden y ya voy y después que me condonen. Pero eso no lo tenemos. Entonces, yo lo que sí creo que en estos casos, estos ejercicios de transparencia son importantes sin duda, pero también, como decíamos, sin satanizar, ¿no? Puede haber algunos casos específicos en los que sí se haya debido a una situación como esta o cualquier otra. Finalmente, la condonación fiscal está a unos días de ser borrada de la ley, pero habrá que estar atentos a lo que se indique en las leyes secundarias y cómo se aborden ciertos casos en que será necesario apelar a esta figura. Escuchamos nuevamente a Aide Pérez Garrido de Fundar. Ojalá que en las leyes secundarias, y ahí yo creo que muchos estaremos interesados en acompañar esa legislación, quede de manera muy clara, ¿no?, cuáles van a ser los criterios para tomar decisiones en materia de condonación, de cancelación, criterios muy, muy claros, y luego acompañados de transparencia, es decir, a ver, este crédito
se condonó, se canceló por este y este motivo, que se cuente la historia, brinda certidumbre, brinda certeza, y en ese sentido creo que sí podemos también festejarlo y alegrarnos. Hasta aquí con el recuento sobre esta reforma constitucional para desaparecer la amnistía fiscal. Como lo indican nuestros especialistas, habrá que esperar a la redacción final y la profundidad del cambio en el contenido de la iniciativa a partir de las observaciones que el sector empresarial ha hecho sobre el tema. Muchas gracias por estar con nosotros.